Muy, pero muy buenas tardes, queridos radio escuchas. Bienvenidos a otra edición de su programa favorito de todos los sábados, Constru Radio. Les saluda, como todos los sábados, el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero. Y hoy en Constru Radio analizaremos un tema fundamental que cada vez está más presente en la historia constructiva de nuestro país, que son los productos de arcilla y sus ventajas en la construcción moderna. Hablaremos específicamente sobre ornamentos de arcilla, analizando sus propiedades, beneficios técnicos, eficiencia térmica, durabilidad, sostenibilidad y el valor arquitectónico que aportan en las edificaciones, especialmente en el clima especial de nuestro país. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña un invitado de lujo, el ingeniero Benito Suárez, el cual es experto en arcilla y es el líder de la empresa Arcillas de Chitré, una organización con amplia trayectoria en la fabricación de productos de arcilla, por supuesto, referente en el sector de la construcción de Panamá. Con él conversaremos sobre la evolución de estos materiales, su correcta aplicación en los proyectos, por qué la arcilla sigue siendo hoy por hoy una excelente opción para construir con calidad, eficiencia y sostenibilidad. Bueno, bienvenido, ingeniero Benito Suárez, al programa Constru Radio y a Radio Panamá. Gracias, Javier. Aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes y con sus oyentes todas las experiencias y conocimientos que tengo sobre el uso de las arcillas y su aplicación y el por qué es interesante y beneficioso para muchas personas el conocer de las propiedades y el uso que se le puede dar para satisfacer los beneficios básicos de el que está buscando las mejores condiciones de una residencia o un establecimiento de tipo comercial o industrial. Bueno, queridos radioescuchas, les invito a mantenerse en sintonía durante la próxima hora, donde vamos a desglosar este interesante tema. Y sin más, manos a la obra. Por supuesto, comencemos por lo esencial. Ingeniero Suárez, para iniciar, ¿podrías conversarnos brevemente sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en el tema de las arcillas? Mi especialización en las arcillas nace de una decisión en parte familiar y el hecho de que estaba yo en un momento en los años 1965 terminando mi carrera de ingeniero industrial, ingeniero mecánico en los Estados Unidos. Esto por una decisión que tomó mi abuelo en ese entonces sobre una fábrica que existía en Chitré desde hacía bastantes años, laborando productos de arcilla de una manera artesanal. Él decidió entrar en la formación de una sociedad en la cual me pidió que yo me encargara de esto. La arcilla es una industria bastante especial, muy relacionada con la industria química. Así que yo tomé algunos cursos de especialización en cerámica antes de venir a encargarme de este proyecto. La arcilla de Chitré nace oficialmente como sociedad anónima en el año diciembre de 1965. Tiene más de 60 años, ha desarrollado productos que satisfagan las necesidades del mercado panameño, el cual es un mercado pequeño, pero también se llevó a la decisión de producir productos que tuvieran mercado en otros países fuera de Panamá. Y así llevamos a cabo
una expansión de la empresa y las facilidades productivas para llevarnos a suplir necesidades y productos durante 20 años a los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Eso requirió aplicar ciertos conocimientos técnicos, controles de calidad y conocer bien las necesidades de cada país, las cuales no son totalmente iguales por las tradiciones y los usos que se le da a ese material. Así que aquí estamos, después de haber pasado por diferentes crisis y problemas propios de la economía panameña en su momento, nuevamente produciendo e iniciando la venta de productos hacia otros países, específicamente hacia Costa Rica en Centroamérica, que es lo que nos queda más cerca, y esperamos poder volver a llenar las necesidades de otros lugares también, porque es esencial por la pequeñez del mercado panameño que tenemos aquí. Bueno, Benito, para ir entrando ya un poquito más en materia, ¿podrías ampliarme qué son los ornamentos de arcilla? Y a tu parecer, en todas estas varias décadas, ¿cómo ha sido la evolución de los ornamentos de arcilla en el sector de la construcción de Panamá? La arcilla en sí es un producto que es muy fácil de convertirlo en diferentes formas. Los ornamentos de arcilla es un tipo de elemento que se utiliza en las construcciones como forma de ventilación o decoración, y ellos se hacen de acuerdo a las necesidades, a la cantidad de abertura que se les deja para pasar el aire o para pasar la vista, y esto ya ha sido aplicado durante muchísimos años aquí en Panamá. No necesariamente los ornamentos hacen la función ornamental. También los ladrillos sólidos debidamente aplicados y la forma como los arquitectos diseñan sus edificios y toman en consideración las ventilaciones, la vista general del edificio, particular de ciertas partes. Entonces utilizan tanto los elementos conocidos como ornamentos ornamentales, pero también la parte estructural, los ladrillos y las tejas como elementos también ornamentales y que benefician las propiedades de la obra terminada en cuanto a temperatura, ventilación, aspecto físico, y en eso la arcilla ha tenido durante muchos años su aspecto decorativo y ornamental, tanto aquí en Panamá como en países más fríos y otros países tropicales vecinos a nosotros. Pero Benito, ¿qué tipo de ornamentos se continúan fabricando, produciendo ante la proliferación de otras soluciones modernas? ¿Se continúan fabricando? Sí, se sigue. Nosotros estamos fabricando 5 elementos que le llamamos ornamentales, que tienen diferentes formas y se aplican en diferentes lugares con diferentes propósitos. Esos ornamentos se utilizan mucho en la confección y diseño de las cercas exteriores de ciertas áreas de ventilación, como elementos de escaleras que van de un piso a otro en un edificio de varios pisos, en las partes de las lavanderías, la parte de los garajes, en donde es necesario tener
entrada de luz y entrada de aire. Muchos elementos o otros elementos que no son, digamos, promovidos comercialmente como un ornamento, son también utilizados para ese efecto en diferentes maneras. Y los arquitectos y las costumbres de otros países nos llegan aquí pidiéndonos materiales, sobre todo ladrillo sólido que se coloca de múltiples formas y dan el aspecto necesario como elemento ornamental y elemento ventilativo en las diferentes partes de la construcción. Benito, pero ¿cómo contribuyen estos elementos a darle identidad y personalidad a una obra de construcción? Además, ¿los arquitectos están considerando este tipo de ornamentos dentro de sus diseños actualmente? Sí, en la mayoría de los casos los arquitectos lo diseñan, pero hay que tomar en consideración que el elemento de la construcción tiene diferentes sectores en los cuales hay una cantidad de proyectos que son repetitivos y diseñados para gran cantidad de personas, de clientes que no están en condiciones de hacer o levantar su propia casa, sino que quieren comprar un elemento ya fabricado, como quien compra un carro. Entonces, en esos casos, el arquitecto juega un papel muy importante, pero hay un mercado que para nosotros es un mercado importante, que es la persona que compra una casa o que tiene una casa adquirida, hecha en años anteriores y la quiere remodelar y mejorar. Entonces esa persona va incorporando los elementos decorativos en diferentes partes de la casa para darle una vista diferente y atractiva, ¿no? A propósito, ¿qué tan resistentes son estos elementos de arcilla en aplicaciones decorativas en exteriores? Bueno, los elementos decorativos ornamentales se rigen, al igual que todos los otros elementos de construcción, por normas. Nosotros nos guiamos por normas americanas en todos los productos que hacemos, y el ornamento no requiere una estructura física, una resistencia física para su aplicación, pero hay lugares como por ejemplo una escuela que la tenemos muy cerca aquí en Chitre, en donde se hicieron unos diseños digamos diferentes a los que normalmente se hacen, y esos diseños requerían unos elementos estructurales adicionales, láminas de acero, vigas, platinas, para mantener en elevación unos cuadros grandes de ornamentos que ayudaban a crear un área de sombra en la parte de los salones. Esto es un proyecto bien interesante y de una aplicación diferente a lo que normalmente se hace. Ahora recientemente, los ornamentos que han sido usados solamente como decoración, no como parte estructural, los hay en unos restaurantes que lo hemos suplido hace poco tiempo, ahí en el área de la ciudad de Panamá, en Bellavista, que ha llamado mucho la atención por la manera y la forma que lo ha presentado. También hay algunos ornamentos que se usan estructuralmente ya por diseño del dueño que lo compra, usándolo como elemento para columnas pequeñas, digamos en la entrada de un garaje o en un pasadizo, y rellenan
lo rellenan con el hueco en forma vertical y se refuerza con varillas de acero de acuerdo a la cantidad de la altura que se quiera lograr con eso. ¿No? Ya es el trabajo de un ingeniero civil esto, decidir la manera de la resistencia, cómo se obtiene. Benito, sé que eres un especialista en el tema de arcilla y conozco que llevas varias décadas estudiando este tema, pero desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que serían las principales ventajas competitivas de estos productos decorativos de arcilla frente a los elementos modernos e industrializados? Bueno, los elementos modernos y las arcillas, el escoger entre uno y otro es más que todo el aspecto decorativo, lo que el arquitecto en su sentido de diseño quiere plantearle al futuro dueño y usuario de la construcción. Esa es la mayoría de los casos y los casos que más sobresalen, pero los otros son hechos todos en base a gustos y a imitación de cosas que se han visto en el mercado panameño o en revistas, en publicaciones de películas, en donde la gente ve el uso de estos elementos. Hay ahora elementos metálicos que presentan diferentes colores y los colores causan una atracción. Los elementos de arcilla pueden ser pintados con mucha facilidad y nosotros inclusive estamos desde hace 30 o 40 años ofreciendo productos pintados de color, lo cual hemos contactado a los fabricantes de pintura para lograr una durabilidad en la pintura y podemos decir, y tenemos estructuras aquí muy cerca que tienen más de 30 años de haber sido pintadas y están como el primer día en tanto su color y su textura. O sea que ese es un elemento muy personal de la dueño de la obra que busca cada uno una satisfacción a una necesidad personal. Ok, ingeniero, debido a que este es un tema de actualidad, ¿tú consideras que estos elementos de arcilla aportan a la eficiencia energética de la edificación, ya sea por ventilación e iluminación? Sí, el producto de arcilla ofrece ventajas significativas y valiosas en cuanto al aspecto de conservación energética. Lo que pasa es que el proceso de conservación de la energía, ya sea calor o ya sea fresco, no se entiende aquí en Panamá. Ha dejado de tenerse un valor, digamos, inquisitivo en cuanto a conocer cómo se produce la transferencia de calor. En una vivienda, el calor se transmite a través de una pared, se transmite a través de los techos y se transmite a través de los pisos. En las paredes, que son las que mayor en ciertas ocasiones transmiten o afectan más la confort de las personas arriba, hay que tomar en consideración que la transmisión de calor, o sea, el elemento que constituye una pared, se trabaja en tres formas distintas. Primero, su capacidad de transmisión de calor de un lado caliente a un lado frío o al revés. Segundo, su capacidad de almacenar el calor en una pared. Y esto es muy importante y que no se toma en cuenta. Y tercero, la capacidad de velocidad, digamos, llamémoslo como velocidad de transmisión de la temperatura
de un lugar caliente a un lugar frío, que es el caso de aquí de Panamá. En otros países donde existen las 4 estaciones, también se considera la transmisión del frío al calor, cuando vienen los tiempos de invierno. Pero aquí en Panamá se ha perdido la capacidad analítica de los mismos ingenieros en investigar y aplicar todas estas cosas. La Junta Técnica hace ya 2 años, más de 2 años, emitió por sugerencia de la Comisión Nacional de Energía un documento que se llama el RES 2, y se llama el RES 2 porque fue hecho primero un RES 1 que tuvo más de 2 años y nunca se pudo aplicar. Las razones por las cuales no se han podido aplicar y se han podido lograr lo que se buscaba a través de las recomendaciones de la Comisión de Energía es porque los técnicos que buscaron para hacer los estudios y plantear las bases de este elemento eran técnicos mexicanos. En lugar de usar técnicos panameños, los mexicanos presentaron unas fórmulas con el objeto de ligar todo el diseño a un programa de computadora. Los programas de computadora están hechos para situaciones muy particulares, y en este caso la particularidad de un programa hecho en México es que está hecho para trabajar en una estructura mexicana, en frío y en caliente y en calor, en frío y en calor. Entonces aquí en Panamá no se ha podido aplicar, ya tiene más de 2 años y no se ha podido aplicar el famoso RES 2, que tiene una serie de inconvenientes que están en eso. Entonces el elemento de arcilla tiene, primero, menor índice de transmisión de calor. Segundo, menor peso de la pared y casi un 50% más liviano. Eso significa almacena menos calor. Y tercero, menos velocidad de transmisión del calor de la parte caliente a la parte fría. Esas 3 cosas hacen que la arcilla tenga ventajas muy significativas y ventajas que son soluciones mucho más económicas que las soluciones que la Comisión Nacional de Energía está tomando en consideración para tratar de reducir el consumo energético en un 15%. Hay otro aspecto muy importante también en el consumo energético, que no tiene que ver con los materiales de las paredes o los elementos que se pongan los aislantes, y es cómo el usuario administra su consumo de energía. Y cuando digo administra, hemos tenido aquí, yo he tenido aquí experiencias muy, muy importantes en donde conociendo, investigando el sistema operativo de un elemento enfriante, un aire acondicionado, o elementos eléctricos, ya sea luces y lo demás, sin necesidad de ningún programa de computadora, yo he podido reducir el consumo eléctrico en un 30% en una institución bancaria, y pude reducir el 20% de consumo eléctrico en la fábrica nuestra, administrando la energía de una manera racional y con un conocimiento profundo del sistema en el cual se usa y se transmite la energía. Esto es importante porque los constructores, cuando hacen una casa, ellos no la van a habitar, y el que la va a habitar no conoce de estas cosas. O sea que terminan haciendo casas sumamente calientes, sumamente de poco confortables para los usuarios, y eso
verdaderamente puede reducirse y evitarse prácticamente a un menor costo de lo que se estaba usando y aplicando actualmente. Ingeniero, como profesional de la ingeniería, ¿has realizado algún estudio, alguna evaluación sobre el papel que juegan los elementos de arcilla en la reducción de sus costos a largo plazo en una obra? ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. Yo desde hace muchos años, desde los años 76, cuando el combustible aumentó tremendamente, yo hice algunos estudios de eso, hice algunas presentaciones en la espía, di algunas recomendaciones, pero simplemente lo he aplicado en donde yo he tenido algo que ver en esto, pero yo noto que hay como una visión que está limitada para conocer y entender esta cosa que está relacionada con la energía, porque aquí en Panamá la costumbre nuestra ha sido que las cosas nos las resuelvan otros y no las resolvamos nosotros. Hay un elemento, un folleto que escribió un arquitecto, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Panamá en los años 55, donde mencionaba eso. En ese tiempo dice, se está perdiendo la capacidad de evaluación de soluciones adecuadas a nuestro sistema. Eso hoy es peor de lo que era en el año 55. Y desgraciadamente la gente tiene ingresos suficientes para cubrir los gastos. Yo tuve un caso particular de un hotel en David, en donde después de haber hecho los estudios le dije a los doctores, señores, con el uso de un bloque de arcilla en sus paredes exteriores y la práctica de tener 50 cuartos de hotel con un aire acondicionado prácticamente permanentemente prendido, el consumo energético de ustedes va a ser $5 por mes, por cuarto. Entonces ellos me decían, bueno, pero es que el bloque de arcilla, traerlo de Chitré me cuesta más. Le digo, les cuesta menos pagarle al contratista que ya está trabajando en eso, el transporte de los bloques, porque ustedes se van a ahorrar muchísimo dinero. Y estoy hablando del año 76, 77, cuando esto se llevó a cabo. Así que yo me recuerdo de ese caso y saco la cuenta y digo, esta gente ha pagado en electricidad más de varios millones de dólares por no atender eso. En cambio, en las tablas, otros doctores que hicieron también una clínica bastante pequeña, sí siguieron las recomendaciones mías en cuanto al uso de materiales y la aplicación de materiales y paredes que transmitieran menos calor, requirieran menos energía en mantener el confort de allí. Pero es difícil que la gente lo entienda. A propósito, ya que estás dando recomendaciones, ¿qué recomendaciones les darías a quienes están por iniciar un proyecto de construcción? O en todo caso, alguna recomendación, remodelación, o están evaluando materiales para una mejora en una casa o en una industria. Fíjate, yo me ha gustado hacer pruebas, experimentos con diferentes formatos y elementos estructurales. Hará 6, 7 años yo decidí construir 2 paredes de igual tamaño, de aproximadamente 10 metros cuadrados cada pared, una con bloque de arcilla, una con bloque de cemento. Contraté a un albañil que inclusive nunca había puesto bloque de arcilla. Había trabajado siempre en bloque de cemento.
Entonces, llevé cuenta de los materiales solamente, no costo de mano de obra, sino de los materiales. Y al final, la pared hecha con bloque de arcilla, colocado en la forma correcta de colocarlo, tuvo un ahorro por metro cuadrado de 33%. Le he enseñado eso a muchas personas, pero la persona no les interesa, porque no son los que van los dueños de la casa, ni los que la van a habitar, ni los que la van a pagar, ¿no? Así que estamos viviendo en un sistema de costumbres que las cosas poco se analizan, y no importa cuánto me cuesta más. Siempre se puede protestar por decir que las cosas están costando más o están costando menos, porque es bien difícil compensar y equiparar un costo de una cosa y un costo de otra cosa. Yo lo hice a nivel aquí de experiencia, lo tengo presentado aquí cerca de mi oficina, está el elemento ese, y se lo enseño a personas que vienen, pero es difícil que se entienda lo que se está presentando ahí. Y una vez se lo hice al Ministerio de Vivienda en un proyecto en Parita, y el ministro y el viceministro quedaron asombrados y querían que yo fuera a hacerle 100 casas así allá en Torrijos Carter. Yo le digo, no señor, yo no hago casa, yo hago producto. Así que si ustedes quieren, yo les vendo el producto y ustedes buscan allá quien haga las casas. Pero eso no llegó a nada. Bueno, Benito, a propósito, ¿qué mitos existen sobre la arcilla que a pasar de los tiempos tú deseas aclarar? Fíjate, la arcilla ha sido un producto que tradicionalmente se ha hecho de hace miles de años. Las huacas indígenas que se encuentran aquí en Panamá, que está reconocida mundialmente como una de las mejores huacas, tienen entre 500 y 700, 800 años de estar enterradas. Y para mí eso es la mejor prueba de la resistencia de las arcillas como elemento duradero. Se ha perdido mucho el uso de arcilla, porque la fabricación de los elementos de arcilla requieren cierta tecnología y cierto conocimiento profundo del elemento de la materia prima. Y en Panamá se sufre ahora mismo de quién pueda suplir cantidades de arcilla para proyectos grandes. Nosotros estamos interesados en hacer productos especiales, y no estamos en la línea de los productos grandes básicos, que son los bloques, porque cada producto tiene su precio, igual como quien compra arroz y quien compra frijoles. El costo es por libra, cuánto pesa, cuánto cuesta, cuánto están dispuestos a pagar. Así que esto es un problema de suplir productos allí. Y el mercado en Panamá sigue siendo pequeño para establecer fabricantes muy automatizados y muy modernos, que tengan que presentar a veces enfrentar condiciones de altas y bajas en los mercados de construcción. Y aquí, como se da aquí en Panamá y se da en todos los países del mundo, ¿no? Así que ese es el problema. Y como no hay suplidores suficientes, los arquitectos se ven limitados en lo que puedan hacer, lo que puedan meter. Así que usan productos sustitutos, ¿no? Sí. Y esa es la situación que hay ahora mismo en Panamá. ¿Y cómo ves el futuro del producto de la arcilla en la construcción panameña
en la próxima década? ¿Seguirá estando vigente en nuestros diseños? Sí, sí debe estar vigente porque tiene su demanda. Ahora mismo hay dos fábricas que están supliendo ciertos productos, pero yo conozco cerca de 8 fábricas que han existido aquí en Panamá, inclusive en la ciudad de David, en el área de Penonomé hubieron fábricas artesanales que producían ladrillo de arcilla y hay casas hechas, en Menú Penonomé, casas hechas totalmente muy, muy bonitas y de muchos años sobre eso, pero la fabricación se ha vuelto más difícil por falta de conocimiento sobre lo que es el proceso. Hay una fábrica en Chorrera porque las fábricas que se han instalado, muchas de ellas las han instalado comprando productos de fábricas que han cerrado, entonces no necesariamente tienen la tecnología adecuada y la capacidad adecuada para el mercado panameño. Así que todo depende de cómo la gente se interese en entrar en esta rama de la industria, que es muy buena si se lleva adecuadamente, ¿no? Llegando a la parte final del programa, hemos hablado bastante sobre arcilla, pero sé que eres un experto en el tema de minería y quisiera conocer tu opinión sobre la minería no metálica aquí en Panamá. Mira, la minería, aquí hay unos elementos que a veces se pasan por alto. Cuando uno habla de minería, uno por lo general está hablando de dos cosas. Una, extracción de materia prima, que eso es lo que es minería. Y segundo, el procesamiento de la materia prima, que es una industria. La minería que se ha hecho aquí en Panamá, yo he conocido varias minas y conozco históricamente minas que han existido de los tiempos de la colonia y entre la colonia y la independencia. Y lo que sucede es que no se entiende, o sea, hay dos tipos de proceso de minería, de extracción minera, metálica. Sí. Y es que algunos, dependiendo del material que tú estés sacando, asimismo viene el proceso posterior de procesamiento de eso. Y se confunde extracción de oro con extracción de cobre. Son dos cosas totalmente distintas, los procesos son distintos y los reactivos son distintos. Entonces, cuando no se tiene conocimiento de eso y se busca digamos, cierta información real de esto, se confunden las dos cosas. La minería de cobre no lleva ningún elemento químico que sea perjudicial para la salud de esto. El problema que hay en la minería, tanto de minerales metálicos como de minerales no metálicos, como lo son las arcillas, es que no se toma en consideración, y yo oigo mencionar, que las arcillas, por naturaleza propia de sus características, es un elemento ácido. Eso quiere decir un pH de 5 sobre un pH neutro de 7. Entonces, al ser un elemento ácido, cuando tú extraes una roca que tiene minerales metálicos en ella, y por lo general una roca que tenga más de 5% de mineral metálico es una roca muy, muy buena. Por lo general van del 3,5 al 5, 6%, 7% puede haber esto. Y son dos cosas totalmente distintas.
Pero el resto, 95%, es roca, arcilla que está allí. De manera que en la extracción, en la molienda, se produce una cantidad de arcilla y esa cantidad de arcilla son ácidas, tienen un pH menos de 7. Yo visité la fábrica de la minera y visité otra fábrica que sacaban oro allá por San Francisco de Veragua, que sí utilizaba cianuro, porque ellos sacaban el oro final. La fábrica de cobre, para poder sacar el cobre, necesita inversiones muy, muy grandes e instalaciones eléctricas prácticamente mayor que todo lo que tiene Panamá hoy en día. Por eso lo que aquí se vende es un concentrado de minerales. Y eso es la diferencia que hay entre una extracción minera y un procesamiento minero. Y cuando no se conocen las cosas en su totalidad y se confunden, se empiezan a hablar de metales pesados. Yo le pregunto al que me dice, habla de metales pesados, digo, ¿tú sabes cuáles son los metales pesados? No lo saben, los inventan. Yo me tocó en mi carrera estudiar metalúrgica también. Sí. Buscando los metales pesados. Los metales pesados son el hierro, el zinc y otro más. Son elementos que no tienen nada que ver con la operación minera que se está haciendo y que se está extrayendo allá en la mina en cuestión que tanto se ha discutido. De manera que hay mucha desinformación en eso, ¿no? Yo creo desde hace más de 40 años yo asistía a reuniones de ladrillería en los Estados Unidos y eran reuniones técnicas se hacían cada año, cada 2 años yo iba. La primera parte de la reunión era la parte ambiental, las leyes ambientales que existían allá. O sea, hace 40 años yo estoy oyendo de las leyes ambientales y de lo que sucede en las extracciones de arcilla. Pero, como te mencioné, el 95% de lo que se trae, por lo menos son arcillas. Ok, llegando a la parte final del programa, ingeniero Suárez, ¿dónde nuestros oyentes pueden conocer más sobre arcillas de Chitré y sus productos para cerrar el programa? Bueno, Arcilla de Chitré ahora mismo solamente tiene sus oficinas en Chitré. Nosotros tuvimos una oficina en Panamá durante varios años, sobre todo cuando nosotros comenzamos a exportar. Pero después, con el tiempo, el tráfico, el estacionamiento, la localización del local, el local que era un buen local, lo vendieron, tuvimos que salir y entonces ya la segunda ubicación no era tan favorable, pero con la entrada del internet nosotros tenemos allí un documento de Arcilla de Chitré que habla sobre los productos, tiene fotografías de aplicaciones ya tanto en escuelas como el ladrillo construcción de ladrillo tipo visto, que es muy económica, sobre todo cuando se consideran los costos de mantenimiento y de pintura. Entonces ahí se puede ver, y también tenemos los teléfonos. Aquí nos han visitado arquitectos que tenían ideas muy especiales para eso, personas que han estado diseñando un hotel de acuerdo a arquitectos españoles. Entonces nos han pedido que si podemos hacerle tales elementos con tales dimensiones, y nosotros nos ajustamos a la necesidad del cliente. Claro que cada especialidad tiene su costo, ¿no? Y tratamos de ajustar sus diseños
dimensiones que nosotros tenemos. Bueno, ingeniero Suárez, le doy el último minuto para que cierre el programa y dé su mensaje sobre lo que le gustaría dejar a los profesionales de la construcción y al público oyente sobre el uso de las arcillas. Bueno, yo quiero agradecer y felicitarte a ti por tu programa, porque es un programa que toca temas muy interesantes en diferentes aspectos que son de beneficio para muchas personas. Mi mensaje sería que se tome en cuenta, el uso que ha tenido la arcilla para suplir necesidades de confort, inclusive de diseño durante tantos años aquí en Panamá y en otros países también. Y que tomemos en cuenta las aplicaciones que se tienen. También quería ponernos a la orden de clientes particulares. Nosotros ofrecemos el servicio de asesoría en cuanto a la instalación de productos, aplicación de productos que la gente no conoce. Invitarlos a buscar en la internet arcilla de chicle, productos de arcilla, y cualquier cosa estamos a la orden aquí, ya sea yo personalmente de acuerdo a lo que se necesite, o mi personal de venta que está capacitado, que tiene varios años de estar aquí atendiendo al cliente y con conocimiento pleno de productos. Bueno, hoy hemos tenido una conversación sumamente enriquecedora sobre el valor de la arcilla como elemento fundamental en la construcción. Abordamos múltiples aplicaciones, tanto en bloques, ladrillos, baldosas, tejas, todos estos elementos, ornamentos, así como las ventajas técnicas, estéticas, sostenibles que ofrece frente a otros materiales. De la mano, por supuesto, de un experto como el ingeniero Benito Suárez, hemos podido comprender que la arcilla no es un material del pasado, sino sigue siendo una solución vigente, eficiente y adaptada a las necesidades de la construcción moderna, especialmente en los climas tropicales como el de nuestro país. Sus propiedades de durabilidad, aislamiento térmico, eficiencia energética y el aporte arquitectónico la convierten en una excelente alternativa para proyectos residenciales, comerciales y hasta institucionales. Agradezco profundamente los aportes del ingeniero Benito Suárez por compartir su experiencia de décadas, conocimiento y visión sobre la industria de la arcilla y la minería no metálica. A todos nuestros oyentes, pueden volver a escuchar este programa a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, y los invito a seguirnos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido de construcción, ingeniería y arquitectura. Si estás interesado en pautar alguna cobertura especial o participación en nuestro programa, le agradezco me contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Constru Radio Panamá. Hasta aquí se despide el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero en compañía de Benito Suárez. Esto fue Constru Radio Panamá, un espacio para construir conocimiento. Nos encontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Radio Panamá. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Benito. Hasta pronto.